las fuerzas militares del país. Yo le quiero preguntar al coronel sobre la importancia de una batalla que fue muy importante, la del Pantano de Vargas. Honores al señor presidente de la República. Atención, presente. Arre. Porque es el pueblo el que tiene el poder y nos manda. Entonces, era en otro sitio donde en general se conmemora este día 7 de agosto, allí en el mismísimo lugar de la batalla, que todos los años tradicionalmente allí, como en un monumento nacional, se reúne en general el Estado, la ciudadanía boyacense que llega allí. La batalla de Boyacá, obviamente, su historia aún está por redescubrir completamente. La hemos denominado la batalla definitiva, porque abrió el paso libertador, el paso de su ejército a la ciudad capital actual, Bogotá, y empezó la descomposición del imperio español, de su monarquía en este territorio americano, que finalmente, prácticamente hasta la frontera norte de los Estados Unidos, no reconoce reyes, no reconoce monarcas, es una república. El único país que aún conserva esas tesis es Canadá, en su libre autodeterminación. Lo demás de América se llama república. Me criticaban por ahí, porque siempre olvidan que es la metáfora que tan importante debería ser para el periodismo, que Bolívar no se quedó quietico en Santa Marta, muerto, sino que sus ideas, porque las ideas son uno. Puede que perezca el cuerpo, pero la energía sigue. No me voy a meter aquí en una discusión teológica, padre, pero la energía sigue, y esa energía de Bolívar, que hablaba de libertad, siguió por el mar Caribe y entró al Atlántico y pasó el Atlántico y llegó hasta la misma España, donde allá millones de personas gritaron república. Hasta allá la tesis de una república cundió prácticamente los dos continentes, y a esa república le hemos agregado una palabra en el discurso: democracia. República democrática, porque en la república no hay reyes y el rey es soberano. Dice, no es soberano, es el pueblo el soberano. Dice el himno. Y el himno lo dice porque esa es la esencia. Ese himno no se creó en esa época, pero a posteriori genera la esencia de la idea libertadora, que es la construcción de un sitio donde los seres humanos sean libres, completamente libres. Trabajo costó después del 7 de agosto, décadas de lucha política, el que los indígenas se pudieran ver como seres humanos libres, los verdaderos propietarios de estas tierras antes de la colonia, ancestros que en el Amazonas sí que nos han enseñado, ancestros que tienen, dicen los estudios científicos, por lo menos 30.000 años allí donde desemboca el río Amazonas, y aquí hacia el norte, en la misma selva amazónica, 20.000 años, en murales pintados con arte. No sé si sean los primeros murales
pero sí sé que somos de los primeros seres humanos en expresar el arte hace 20.000, hace 30.000 años, es decir, los ancestros que están en la sangre de cada colombiano, cualquiera que sea su color, venido de aquí. ¿Cierto? El ministro de Minas, no sé si está por aquí, debería decirnos cómo estamos. Está en la negociación en Boyacá, que para allá íbamos porque esa batalla tuvo el concurso del pueblo del Charalá, Santander. Sin esa batalla, que sin orden alguna salieron los campesinos de ese entonces, 1819, a detener la tropa conservadora que venía hacia Boyacá. Con un heroísmo máximo sabían que iban a ser derrotados y lo único que querían era detener por un tiempo la llegada del ejército monárquico, de tal manera que el ejército libertador pudiera prepararse bien, colocarse en los lugares estratégicamente de dominio para poder vencer a ese mismo ejército. Así que aquí un saludo. La ministra de Cultura tiene que ayudarme y la ministra de Comercio a reparar el monumento a los campesinos en la batalla que libraron allá de Charalá. Solo campesinos se lo merecen. Yo digo que importante, no voy a decir que difícil, porque los tres temas que están hoy en conflicto social, y el conflicto social nunca hay que verlo enemistosamente, sino al contrario, como la posibilidad del desarrollo de una sociedad hacia adelante, si se trata bien, si el diálogo está primero que cualquier cosa. Y allí se han puesto tres puntos que es bueno que yo mencione desde aquí en Leticia. El tema del campesinado en el páramo, que se asimila a lo que podríamos llamar el campesinado en la selva. Colonos, dicen aquí, allá no usaron esa palabra, pero tienen una causa común que esta sociedad tiene que resolver. Hay campesinados donde es difícil cultivar, donde no están las tierras fértiles. Indudablemente no hay tierras fértiles ni en el páramo, e indudablemente tampoco hay tierras fértiles en la selva. Como todos aquí se habrán dado cuenta, una vez se quita la selva, queda el desierto. Y por eso esos dos campesinados que por generaciones de la historia de la República se han venido ubicando en páramos y se han venido ubicando en la selva, son el producto de la ausencia en la historia de Colombia de una reforma agraria. No quisieron a lo largo de las décadas que la tierra fértil de Colombia fuera del campesinado. Y hoy en parte las estadísticas que hemos mostrado nos también muestran la enorme falta de desarrollo que hemos tenido porque el campesinado no fue tenido en cuenta para que la tierra fértil cultivara alimentos. Ahora ese campesinado está en los páramos, hay una cultura paramuna. Al cabo de las generaciones se construyó una cultura paramuna, difícil. Y al cabo de las generaciones también se construyó una cultura que llamaré amazónica, difícil también. Prácticamente con el músculo del hombre campesino, de la mujer y el cuidado campesina, una sobrevivencia difícil, tanto en los páramos como en las selvas, se fue construyendo hasta el día de hoy. Y no pueden ser golpeadas, no puede llegar un gobierno cualquiera y decir, se van porque hay que cuidar la selva, se van porque hay que cuidar el páramo. Ambas son fundamentales, lo sabemos, y en esto tenemos que tener supremo cuidado,
Si el páramo se acaba, y la ciencia nos dice que el calentamiento global, que es el doble en el páramo que en el plan abajo, pues nos quedamos sin agua. Decenas de millones de personas que se ubican en los Andes de Colombia, y los ríos que van al Caribe disminuirían y el Caribe se transformaría no en lo que es hoy, praderas fértiles, sino desiertos. Pero también si la selva amazónica se acaba, entonces tendríamos una circunstancia aún peor. Ya no se acabaría simplemente el pueblo de Colombia, que tendría que fluir hacia el norte buscando agua, donde solo le esperan cárceles como la de Alcatraz, sino que aquí se acabaría la humanidad, porque la selva amazónica es el pulmón de la humanidad, el tercer pilar climático. Por eso que festejemos este 7 de agosto, no aquí, no allá en Boyacá, sino aquí en Leticia, tiene también su símbolo y su importancia. Allá miraremos en Boyacá cómo resolvemos que el campesinado Paramú no sea la fuerza social que nos permita cuidar el páramo y por tanto el agua, sin morirse de hambre, sino desde la dignidad de la vida, de un buen vivir para quienes quieran permanecer allí. Campesinado Paramuno al lado de el agua y la vida. Allí resolveremos otro problema fundamental que aquí casi tocamos y el cual este micrófono es testigo. Porque ¿por qué este micrófono está funcionando con gasolina cuando está funcionando es el sol de la naturaleza? Un contrasentido que ya hemos visto el obstáculo. Pues este es otro tema fundamental que se está discutiendo en Boyacá. ¿Qué pasará con los pequeños mineros? No hablo de Glencore, no hablo de la Drummond y otras multinacionales, sino pequeños mineros ancestrales y trabajadores por miles que han dedicado su vida a extraer carbón de los socavones a muerte. En Socha nomás hace un tiempo murieron 3. De Socha sale la candidata a la Cámara que nos enerva los espíritus de los mineros, pero tiene razón en un tema, y es que debe haber una solución para el empresario y para el trabajador carbonero, dado que el mundo no va a usar más carbón, ni Colombia. Y obviamente cunde el desespero, porque entre más y más granjas solares se ponen, menos y menos carbón, gas y petróleo se consume. Eso va por el bien de la humanidad. Toca así, si no perecen los niños y las niñas de hoy, los fetos que están en las madres embarazadas de los norteamericanos, de los europeos, de los africanos, de los asiáticos y de nosotros, los latinoamericanos y del Caribe. Es así, lo dice la ciencia. Luego hay que abrir un camino de transición, hay que abrir un camino de reconversión hacia la agricultura, hacia la agroindustria, hacia la producción, incluso, ministro del Interior, para que lo proponga por allá con el ministro de Minas, a transformar el dueño de una mina, un título minero de carbón, y a los trabajadores hoy mal pagos en el carbón, a que se conviertan en cooperativistas de granjas solares allá en el corredor industrial de Boyacá, donde se dio precisamente la batalla de Boyacá y las batallas libertadoras del pantano de Vargas. Es transitar de un mundo que se apaga, y hoy se está apagando un mundo viejo. Allá sus beneficios, allá también sus maleficios. Pero hoy se está apagando un mundo y hay que despegar el nuevo mundo. Los y las americanas hemos sido amigos de eso que se llama nuevo mundo. Y está apareciendo un nuevo mundo que tenemos que ponerle cuidado y tenemos que saltar, no ir en la retaguardia de esos cambios,
sino ojalá poner a Colombia en la vanguardia de esas transformaciones. Colombia tiene sol, pues debe tener energía solar. Colombia tiene agua, pues debe tener energía hídrica. Colombia tiene vientos, entonces tiene que tener energía eólica. Colombia tiene volcanes, entonces puede tener energía geotérmica. Es decir, podemos ser una potencia mundial de las energías limpias. ¿Qué miedo nos da dar ese paso? Pues aquellos que pueden ser perjudicados con este paso hacia adelante, hay que darles la mano para que de un mundo pasen al otro y no se nos queden atrás, no tengan problemas en su vivir. Y ese es el camino que en Boyacá se está discutiendo, incluso uno tercero, que es las esmeraldas. Difícil, General Triana. Yo la verdad tengo que confesar que nunca hice un debate sobre ese particular, no conozco mucho. Pero las esmeraldas son de la nación por estar en el subsuelo. Esmeraldas ensangrentadas hay por cantidades en nuestra historia contemporánea. ¿Debieron ser de los indígenas alguna vez? No sé bien esa historia. Quizás las joyas de los indígenas, que no eran joyas codiciosas, sino símbolos o de poder o de espiritualidad. Tenían oro magnífico con orfebres que desde hace 3000 años hacían orfebrería cuando los egipcios estaban allá en su civilización al mismo tiempo. Los egipcios famosos, los orfebres de estas tierras, no. Pero seguro tenían oro y esmeraldas, quizás más, y conchas de mar, porque quizás para un indígena, como me lo acaban de demostrar en la Sierra Nevada de Santa Marta, una concha podría ser de igual valor que una esmeralda, porque no se medía en dinero, sino en amor, en símbolos de la vida. Las conchas en la Sierra Nevada representan el vínculo indígena al mar que le quitaron el señor Bastidas hace 500 años exactamente. No voy a repetir esas historias, pero sí quiero que hagamos una mesa con los mineros huaqueros que llaman, o cómo será el nombre, los mineros que están ahí en el lodo, en el barro, tratando de conseguir, son colombianos, son venezolanos, tratando de conseguir una pepita a ver si pueden comer, para ver cómo se democratiza las explotaciones de esmeraldas en Colombia. Difícil, lo sé, pero creo que todo el mundo debe caber en el occidente de Boyacá, siendo boyacense. Sé que se saca la esmeralda en bruto, prácticamente no paga impuesto, y la tallada paga muchísimo impuesto, o un impuesto importante, y entonces se llevan la esmeralda en bruto y la tallan allá en Bruselas, o en Ámsterdam, o en Suiza, y nos quedamos nosotros aquí viendo un chispero porque los impuestos los pagan allá. Y eso hay que cambiarlo. Y entre otras, la gente que anda en esos lodos, que no debe desconocer el Estado de Colombia, debe tener oportunidad sobre una riqueza que es de la nación, no es de nadie más, porque están en el subsuelo. Y con esto no quiero decir que abro una nueva guerra ya de las esmeraldas, porque ya existe esa guerra, sino que hay que lograr un pacto de tal manera que no sean los extranjeros los que se lleven las esmeraldas gratis, sino que sea la colombianidad que habita allí en el occidente de Boyacá. Pero esos son los temas que hoy impiden, por la conflictividad social, hacer este acto allá en el puente de Boyacá. También paralelamente nos ha aparecido, venía ya andando, otro problema del cual quiero hablar aquí. Iremos al puente de Boyacá, homenaje al ejército, pues también se hace allá, y por sobradas razones. La batalla de Boyacá es una actividad del pueblo y del ejército. Sin el pueblo no hubiera habido triunfo. Sin el ejército, tampoco. La batalla de Boyacá y la lucha de la independencia nacional de hace más de 2 siglos nos muestra que hay que juntar el pueblo y las armas. Pueblo y armas.
armas al servicio del pueblo, armas en una institucionalidad que permita que estén al servicio del pueblo. Esa es la esencia del Ejército Libertador. No es de príncipes, ahí no hubo ningún conde que yo sepa, no hubo ninguna princesa, ningún rey daba las órdenes, gente con nuestro color de piel, quizás menos mezclados que ahora porque nos hemos mezclado más, pero eran gente del pueblo, campesinos, la mayoría, porque Colombia era campesina, algunas personas que habían logrado leer las doctrinas de la época, que hablaban era de libertad y democracia, no de reyes, ni de súbditos, ni de tener que arrodillarse, ni de pensar que el rey era un designio divino, sino que era humano, artificial. Y empezamos a hablar esas palabras a lo largo de los triunfos de ese ejército, a lo largo hasta llegar al Alto Perú. Se le olvida a veces a la América Latina esa lucha. Fue Sucre el que llegó al Alto Perú, y hay un oficial, era teniente en ese momento, que yo quiero recordar. Esta noche se transmitirá un documental en algunos canales de toda América Latina. Un oficial que había nacido en Chaparral, Tolima, indígena, Coyhaimuno, yo les digo a los indígenas de allá, indígena del sur del Tolima, que le creyó a Bolívar sus palabras, que quizás le creyó a Nariño en su momento, y creyó entonces que el escenario que se abría era el de conquistar un mundo libre en la América, libre, un mundo sin reyes, y donde los indígenas pudieran otra vez acceder a la tierra, y quienes habían mezclado sus sangres, con la sangre negra, con la sangre árabe, con la sangre blanca, aria, española o lo que fuera, también tenían derecho a la tierra. Ese teniente en ese entonces del Ejército Libertador estuvo en todas las batallas que dieron independencia a las 5 repúblicas. Estuvo en la batalla de Boyacá seguramente, y en las de Venezuela, y en la de Ayacucho, y en las del Alto Perú, en Bolivia. Y después de estar en todas esas batallas, cuando vio a morir a Bolívar allá en Santa Marta, de crisis siempre se me olvida, electrolítica, me dijeron allá, Bolívar murió de crisis electrolítica. Yo, como soy ignorante en esas materias, pregunté, porque no había electricidad, ¿qué significa? Significa que murió deshidratado. Le faltó unos vasos de agua con sal, con algunas sales. Y así murió Bolívar, de esa crisis. Y él vio morir y quiso que las ideas no murieran. Quiso que el objetivo que se habían propuesto los soldados de Bolívar, que habían jurado por esos objetivos, no murieran. Aquí tengo una foto de México, no es de Colombia, y nos tendríamos que preguntar por qué razón este mismo monumento no está en Colombia. Y Angie la responsabilizo de que esté en el Palacio de Bolívar. Este monumento dice: General José María Dionisio Melo Ortiz. Nació el 9 de octubre de 1800 en Chaparral, Tolima, Colombia. Soldado de Bolívar. Estuvo en la liberación de Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. Presidente de Colombia en 1854. Defendió territorio chiapaneco, eso es México. Asesinado en Juncaná, La Trinitaria, Chiapas, 1 de junio de 1860. Honran su memoria familia Melo Granados, Grupo Chincultic y Comunidad de Juncaná. Soy, entre comillas,
soy y seré un entusiasta. Soy y seré un entusiasta de la libertad. Marchad unidos, el triunfo es vuestro. Se puso este monumento en el año 2017. Y hoy, si yo hiciera una encuesta en Colombia, casi nadie conocería quién es el general José María Melo, presidente de Colombia. El general José María Melo es el último general del Ejército Libertador de Bolívar. Estuvo en todas las batallas, desde teniente hasta general supremo se llamó. Y fueron los obreros de Bogotá, nadie más, quien lo llevó a ser el presidente de Colombia, 1854. Y fue rodeado por tropas que no eran del Ejército Libertador y venían de regiones diferentes, Antioquia y Popayán, porque querían mantener la esclavitud y lo derrotaron en Colombia y por eso tuvo que ir a luchar. El mismo que se había ido de Colombia cuando murió el libertador Bolívar a luchar contra Páez para mantener la idea de la Gran Colombia, que desapareció lamentablemente, volvió a salir y luchó en Nicaragua, luchó en El Salvador por la República y fue al sur de México y se puso a órdenes de la revolución de Benito Juárez, y el último general de Bolívar murió fusilado por tropas conservadoras. Y allá está su tumba, sus monumentos, sus hijos indígenas de México, y lo quiere el pueblo mexicano como un héroe, y lo cuida las comunidades indígenas de Chiapas. Y yo me pregunto por qué no está en Colombia. Indudablemente al general José María Melo hoy en el Día del Ejército, el último general del Ejército Libertador, y explico por qué, debe sentir un homenaje hondo del pueblo de Colombia, porque fue un luchador internacional que supo llevar la bandera de Bolívar como tocaba. Las banderas de la Gran Colombia, tricolores, las que hoy levantamos como nuestra bandera nacional, y otros pueblos al lado de nuestras fronteras, y la bandera rojinegra que decía libertad o muerte. Libertad o muerte. La libertad es la esencia de nuestra República de Colombia. Ser libres, hombres y mujeres, en su diversidad cultural, es el objetivo de cualquier persona humana que habite el territorio colombiano. El Ejército Libertador fue disuelto y tuvimos no sé cuántas guerras civiles matándonos entre nosotros. Ejércitos de terratenientes con intereses económicos propios. Ejércitos que querían dividir hasta la República de Colombia, que se llamaba Nueva Granada o Estados Unidos de Colombia en ese momento. Y nos fuimos perdiendo en lo que yo llamo los 100 años de soledad, que tan magistralmente escribe Gabriel García Márquez. Nos empezamos fue a matar entre nosotros en vez de buscar la Gran Colombia y la idea universal de la libertad y de la democracia. Y perdimos el rumbo. Y por eso nos quitaron a Panamá. 1903. Yo estuve en el sitio. No me querían dejar ahí los gobiernos de Panamá, hasta que el último, el que gobierna actualmente a Panamá, me dio permiso. No sé si la prensa colombiana habrá dicho, ¿y qué fue a hacer allá a Bocas del Toro? La pasé delicioso, tengo que decirlo, para que se provoquen. Pero en Bocas del Toro sucedió un hecho que tampoco conocemos en nuestra historia oficial. No lo leemos, la televisión no habla de eso. En Bocas del Toro en 1895 estuve allí parado encima de una fosa común, con una silla hermosa que mira al mar, que tiene una frase poética de un gringo que se enamoró de una panameña.
y hizo la silla diciéndole a su amada que cuando muriera lo enterrara ahí y que entonces se sentara todas las tardes a ver el mar, porque él saldría de ahí como espíritu o energía, Padre, junto a su amor. Pero en ese lado, en ese mismo sitio, mirando al mar, más abajo del cadáver del norteamericano, están decenas de colombianos enterrados que aún no hemos podido recuperar. Señora Canciller, le pido que agilice ante el gobierno de Panamá la exhumación de los restos de los colombianos nacidos en la actual Colombia, para no provocar disputas internacionales diplomáticas, y regresen a sus pueblos, porque esos colombianos allí, poetas unos, idealistas otros, militares de una idea liberal que era recoger otra vez la idea libertaria de Bolívar, murieron junto a nicaragüenses, jamaiquinos, cubanos, mexicanos, y allí murió uno de los generales del Ejército de México que nunca quiso arrodillarse ni perder su tropa en el estado de Texas. Nunca quiso aceptar que Texas pasaba a otro país y que era de México. Y lo persiguieron de tal manera que solo apareció allí en Bocas del Toro y dirigió el ataque contra el cuartel que aún era de un partido político de Colombia, y perecieron todos, fueron derrotados. Había un acorazado atrás de otro país extranjero. Ahí perdimos a Panamá. Si en esa batalla hubiéramos ganado, Panamá quizás sería parte de este esfuerzo de construcción nacional, no lo sé. Decidieron su camino y con autonomía hoy los respetamos. Panameños y colombianos tenemos ahora que acordar cómo logramos que el Mar Caribe sea un fogón de cultura, cómo podemos lograr ser el puente para que las energías limpias de Sudamérica puedan limpiar lo que hoy está ocasionando el mayor peligro de extinción de la humanidad, que es la matriz energética de los Estados Unidos. Tema que se tiene que conversar, señora Canciller. Panamá, el cruce de las líneas de energía eléctrica, la posibilidad de otro tren interoceánico que usted tiene en sus manos. Pero de allí pasamos de perder a Panamá a perder más territorio. Pareciera que el siglo XX hubiera sido, y el comienzo del siglo XXI también, una época en donde la debilidad de la nación se demostró, fue perdiendo territorio y aumentando el número de víctimas, homicidios entre nosotros los colombianos. Entre más nos matábamos, más perdíamos territorio. Más nos iba diciendo la historia: colombianos, mátense entre sí porque perderán la nación. Esa fue la historia y el mensaje de Macondo en 100 años de soledad. Pueblo libre era Macondo, dice la novela. Se fundó por seres humanos libres, y cuando empezaron a matarse entre sí como Caín y Abel, se perdió hasta Macondo. Y las generaciones que nacieron allí, las estirpes, no tuvieron una segunda oportunidad. El siglo XX nos muestra eso. El final del siglo XX nos muestra, del siglo XIX nos muestra en Bocas del Toro, cómo perdimos a Panamá matándonos entre nosotros. Cómo un presidente, el presidente marroquín, no fue capaz de defender el territorio nacional que el pueblo de Colombia le pedía, porque quería ir a defender la soberanía tal cual Bolívar les había enseñado. Y la perdimos. Y perdimos más. Perdimos islas. Perdimos selva amazónica aquí. En una historia que también está por escribirse bien. Es la historia de la vorágine. Es la historia donde los patrones, entre comillas, creían que podían esclavizar a los indígenas para extraer caucho y venderlo en el mercado internacional y hacerse ricos. Y los indígenas iban muriendo en medio de esa esclavitud, en medio de esa crisis humanitaria.
Y así se creyó que había que poblar la selva y destruir los árboles nativos, su vegetación, y cultivar lo que Europa comprara o los Estados Unidos, el caucho para hacer las llantas de los autos que en las autopistas del norte empezaban a circular en masa, y no se daban cuenta los norteamericanos y europeos que ese caucho sobre el cual andaban las máquinas de sus vehículos estaba hecho con la sangre de los indígenas amazónicos. Y no nos dimos cuenta que será igual el problema del Perú que el problema de Colombia y el problema de Brasil, la triple frontera. Y contrario a salir a construir democracia y justicia social, de entender cuál era la riqueza que la selva amazónica nos podía entregar, de entender esa circulación capilar de sus ríos, que con delfines y especies aún no conocía, nos podía llevar al Amazonas, nos podía llevar durante todo el Amazonas hacia el océano Atlántico y a Europa. Podíamos hacer el viaje que Aguirre, el de la ira de Dios, no pudo hacer porque la selva se lo tragó como conquistador español que nunca pudo entender ni de la cultura ni de la exuberancia que lo rodeaba, y murió loco en el corazón y en el alma de tanta exuberancia vital. Ahora estamos aquí y otra vez nos proponen perder territorio. Y ahora es que tenemos, y por eso estamos aquí. Porque el siglo XXI, como si no hubiéramos aprendido la lección histórica, también apareció inundado de división entre los colombianos. Que los de izquierda deben morir, que los de derecha deben gobernar, que los de derecha deben traer de nuevo el cepo y el látigo, que las esclavitudes tienen que llegar de nuevo a nuestra tierra, que el obrero o la obrera no deben tener salario digno, que la mayor parte de la población no debe tener tierra, que el acceso a los pobres, a los parias de la tierra en Colombia, a simplemente vivir, no existe. Y otra vez íbamos perdiendo territorio. Más y más muertos, de aquí, de allá. Independientemente de los uniformes, la mayoría sin uniforme. 200.000 colombianos civiles, humildes todos. A ninguno de los muertos le pusieron el nombre de patrón. Eran campesinos humildes, jóvenes humildes. Y mientras más muertos llegaban a las fosas comunes, más perdíamos territorio, el mar Caribe. Nos quitaron el mar que había al occidente de San Andrés hasta la isla Mosquitia, hasta la costa Mosquitia. La costa Mosquitia fue de la República de Colombia. Y también la perdimos allá en Nicaragua, hoy queda. Hablan en inglés. Y nadie en Colombia se interrogó por qué esa parte del territorio hablaba en inglés creolé, que no es el mismo de la Florida. ¿Y por qué hablaban el mismo idioma que San Andrés? ¿Y por qué tenían la misma música que las islas de San Andrés y Providencia? ¿Y por qué esa misma música se escucha al oriente de las Antillas, en San Vicente y Granadinas, en Trinidad Tobago? ¿Y por qué esa misma arquitectura es la que está en Bocas del Toro, en Panamá, y está en Costa Rica? Y seguramente en muchas más islas que ahora no. Bélice, entre otras, en tierra continental. Son un mismo pueblo. Se llama la cultura garúfuna. Son de negros que se tiraban de los barcos antes que ser esclavos y arriesgaban a morir o a ser libres. Libertad o muerte, negros de bandera rojinegra. Y llegaron a esas islas a nado y se encontraron con los indígenas de allí. Y no se mataron entre sí, sino que se abrazaron y mezclaron su cultura y sus sangres y sus amores. Y por eso San Andrés es de Colombia. Y por eso la costa Mosquitia era de Colombia. Es el mismo pueblo. Los primos de un lado están
y son familiares de los primos del otro lado y compartían el mar y comían del mar. Y a alguien se le ocurrió que había que trazar una frontera obviamente que era de Colombia más que todo, y fue corriendo hacia el oriente, y por poco en estos años perdemos la isla de San Andrés y Providencia. Solo nos salvó una cosa, que los abogados que defendieron en este gobierno, no en los anteriores, la isla y el mar, eran de allá, eran garifunas, y podían decirle a la Corte Internacional de La Haya que eran una cultura propia, y que esa cultura propia, autónoma, a la cual tenemos señores ministros y ministras que se olvidan de estos temas, que tenemos que agradecer, de tal manera que ya no mueran 400 jóvenes en los barcos llevando cocaína, o más. 400 son los que están presos en los Estados Unidos. Y en una isla, ¿qué puede pensar un joven? Garifuna, alto, nunca fue esclavo, siempre fue libre. Si no hay universidad, no la dejan hacer. Si no hay fibra óptica, porque la empresa Claro lleva un hilito, porque allá no puede vender muchos celulares, la población no alcanza, cuando nosotros debemos llevar la fibra óptica poderosa, porque es cuestión de soberanía, porque cualquier joven con internet poderoso ya no le importa que esté en una isla, sino que puede hacer volar su cerebro a cualquier parte del mundo, y entonces puede construir riqueza, inteligencia colectiva. Falta ministros, porque un día también volverán a decirnos que San Andrés no es de Colombia. Esos abogados garífunas de San Andrés, raizales, dicen ellos, solo le recordaron a la Corte Internacional de La Haya, allá en Holanda, Europa, que es que ellos ya habían en un plebiscito, que nadie se atrevió a decir que era populista, y si no, en una decisión directa del pueblo, que ahora algunos abogados, como ayer algunos miembros de la opinión pública nacional y también abogados, entonces volvemos al tema, pero cortamos. Estábamos en San Andrés y lo que nos pasó fue con la votación del pueblo raizal en aquel entonces, que San Andrés se conservó colombiana. Votación libre, consulta popular, plebiscito directo al pueblo. Ningún abogado se paró a decir que eso era ilícito. Así la Constitución de 1886 no lo permitiera. Pero fue la decisión libre del pueblo sanandresano y de Providencia lo que hace que hoy este tricolor, que fue gran colombiano, esté en esa isla, orgulloso. Y por tanto esa lección de llevar la idea de una cultura al Tribunal de La Haya, que si nos quitaban el mar, le quitaban el mar, era la cultura raizal, garífuna, lo que hizo que la Corte de La Haya decidiera a favor de Colombia. No fue a favor de los abogados bogotanos que no conocen a San Andrés sino en su playa y en sus hoteles. Lo que salvó a San Andrés, esos abogados fueron derrotados y fueron haciéndonos perder más y más kilómetros cuadrados de mar. Fue la idea popular, la misma de Bolívar, cuando le dijo a Santander que no iba a haber posibilidad de éxito ante la corona si no era con un ejército, no con guerrillas pequeñas, sino con un ejército popular, armado por los haitianos. Esa es la verdad. Así ganamos. Y es con el pueblo como podemos vencer aquí en el Amazonas. Lo que se nos ha planteado es un tema difícil, fundamentalmente para Leticia. Lo que hizo aquí prender una guerra básicamente fue el deseo de Colombia de tener acceso al Amazonas. Y yo creo, ya el pueblo y la historia lo definirá, que cambiamos demasiada selva por ese deseo. También perdimos territorio en el sur, en el oriente,
La actual mapa de Colombia es apenas un pequeño reflejo de que lo que fue la Gran Colombia antes, o lo que fueron los Estados Unidos de Colombia. Hemos perdido territorio entre más nos matamos. Esa es mi tesis. Y en el día de hoy también hay fracturas nacionales que hablan de lo mismo, de agarrarnos, de matarnos entre nosotros, cuando tenemos es que defender nuestra nación. Por eso ayer se escucharon voces terribles. Una prensa cuyos dueños no viven en Colombia. Y entonces ya no saben si son de Colombia o de Perú, o más bien creen o quieren ser de los Estados Unidos de Norteamérica, ya viven. Y entonces creyeron que era la oportunidad de callarle la boca a lo que ellos creen es su enemigo, el presidente de Colombia, porque quiso que los salarios crecieran. Pues bueno, el 1 de enero del año entrante, el presupuesto ya está presentado al Congreso de Colombia. Todos los soldados regulares de este ejército que hoy conmemora 215 años tendrán un salario mínimo de 1.300.000. Fue una decisión que aún en medio de afugias, porque nos han querido financiar, todos lo saben, quisimos conservar. Nos dicen glotones, nos dicen que malversamos el presupuesto de funcionamiento, que hacemos crecer el presupuesto de funcionamiento, pero el presupuesto de funcionamiento se divide entre entregarle dinero a la salud y la educación a los municipios, todos de Colombia, hacer crecer la salud y la educación, entre pagar la fuerza pública y entre pagarle a los pensionados de Colombia. Y nosotros le hemos pagado a todos los pensionados de Colombia y vamos a aumentar el presupuesto el año entrante para que 3 millones de viejos ganen un bono pensional a lo largo y ancho del país y puedan comer simplemente. Y nosotros hemos elevado el presupuesto de la fuerza pública porque queremos en primerísimo lugar que la gente que lo integra, hombres y mujeres jóvenes, la inmensa mayoría, tengan con qué vivir y sus familias también, comer, porque si el ejército que les pide o la nación que les pide el sacrificio físico hasta el de la vida no tiene como contraprestación por lo menos la mínima dignidad personal y familiar, pues ¿cómo se va a combatir en esas condiciones? Al final gana el hambre, con el hambre no se puede combatir. ¿Y cómo vamos a impedirle que la gente de Colombia tenga los recursos suficientes para la educación y la salud? Sí, como nunca antes en la historia de Colombia tenemos gente joven en la universidad, 2,5 millones. Sí, como nunca antes en la historia de Colombia hemos sacado gente de la pobreza a tal punto que el porcentaje de pobres es el menor que ha tenido la historia de este país. 2,5 millones sacamos. Sí, hasta como nunca en la historia de Colombia hemos reducido la tasa de mortalidad infantil que se debe al sistema de salud que ahora implementamos. 40% en 3 años, por favor. Un éxito que me enorgullece en el alma. Solo con seguridad social, con justicia social, podremos disminuir la inseguridad. Y la inseguridad hoy se arrincona, y no lo dicen, en las fronteras de Colombia y en los puertos de Colombia, y abandona todo el demás territorio nacional. Y por eso llega aquí a Leticia, aquí a la triple frontera, llega. Y por eso tenemos que hablarlo con claridad. La selva amazónica no tiene como enemigos a los colombianos. Hoy, el monumento de un hacha sobre un árbol milenario ya no es monumento. La bioeconomía será la 4ª rama mundial de poder económico. Aquí estamos llenos de la posibilidad de bioeconomía. Solo se necesita juntar el cerebro a la selva.
como los indígenas algún día lo hicieron, pero ahora todos y todas, para vivir de la bioeconomía, no de tumbar los árboles. Y en esto hemos conversado con el pueblo amazónico, tanto el indígena como el que no es indígena. Y de esa conversación rápida tienen que salir las medidas económicas que permitan que aquí toda la juventud pueda estudiar, que aquí sea la ciencia, que aquí se pueda vivir bien, con dignidad, en medio de la selva. Eso es Leticia, entre otras cosas. Y esa búsqueda entonces nos dice que no son los peruanos los enemigos de la selva, que no son los colombianos, que no son los brasileros, los ecuatorianos, ni los venezolanos más adelante, ni los guyaneses. La sociedad que vive en la selva amazónica, la cultura amazónica debe ser el principal aliado de la selva. Y la selva es la posibilidad de vida de la humanidad toda. Por eso el mundo tiene que ver esta tierra y tiene que ser corresponsable con nosotros, nosotros los primeros, porque somos soberanos de que la selva no se apague, no se queme, que sus ríos no se sequen, que el delfín no muera ni muera el pez, que la selva pueda ser el sostén de la humanidad y del pueblo amazónico. Por eso no es Perú el enemigo, pero eso no significa que entonces, como antaño en el siglo XIX, como antaño en el siglo XX, como antaño en las 2 décadas pasadas, nos dediquemos a perder territorio. Aquí Colombia ha decidido no matarse más entre sí. No escuchamos ya las voces de los viejos patriarcas condenándonos a la muerte, a las estirpes condenadas. 100 años de soledad se acabó. Lo que queremos aquí es unir la nación bajo objetivos comunes para resolver problemas comunes. Y uno de esos es de si podemos vivir en el planeta o no. Y de ese objetivo depende si somos capaces de salvar la selva amazónica o no. Así que yo invito al pueblo peruano, bolivariano también, al pueblo ecuatoriano, al pueblo brasileño cercano aquí a nosotros, vecino por la tierra, al pueblo venezolano a juntarnos en salvar la selva amazónica. ¿Y quién es el enemigo? No podemos perder la vista. El enemigo son mafias que aquí vienen de todos los países, las mafias más grandes armadas, dispuestas a matar, porque quieren que el río Amazonas no lleve bioeconomía al mundo, prosperidad a los pueblos, sino que quieren que lleve cocaína y minería ilícita. La minería destruyendo otra vez el árbol, otra vez el hacha sobre el árbol, destruyendo la vida. En la selva amazónica no debe haber minería de ningún tipo, porque de eso vive o depende la humanidad entera. Y saber vivir de la selva implica ciencia, pero la mafia no trae la ciencia, trae la muerte. Y se viste de diversos colores y siglas, unos del Perú, otros del Brasil, otros de Colombia, y aquí van cruzando los caminos llevándonos hacia los espectros de la muerte para que nos abracen. Por tanto, ahí está un enemigo que paga, que tiene dinero a granel, que entrega mochilas a cualquier ciudadano que no tenga el corazón brindado ante la codicia. Y la codicia puede acabar con la selva, como nos lo mostró José Eustacio Rivera. La codicia puede llevarnos a una vorágine tal en que la selva amazónica desaparezca, y si desaparece, desaparece el pueblo del Amazonas y desaparece la humanidad. Por eso el Perú aquí tiene que responder, responsabilizarse de lo que está haciendo. No voy a hablar de su gobierno, su política interna me es vedada, aunque sí quisiera opinar.
porque la Convención Americana de Derechos Humanos debe prevalecer. Pero sí puedo hablar de la frontera. Aquí hemos leído los tratados que se firmaron allá otras generaciones, cuando peruanos y colombianos se mataron en estas tierras. Ese tratado debe ser una constitución para los dos pueblos. Es ley allá y es ley en Colombia. En su entonces se aprobaron por los congresos. Y ese tratado es claro en afirmar una serie de pautas que trataban de alumbrar como la linterna de Diógenes el futuro. Claro que los ríos cambian, porque están vivos, porque el planeta es un fluir, y el principio del fluir es la contradicción, porque nada está quieto, lo que se inquieta se muere. El agua estancada se muere, y el agua no se estanca por sí misma. El agua fluye, y el río fluye, y cambia completamente como cambia la historia, si no, no serían posibles las transformaciones en la historia de un pueblo. Y ese río ha cambiado, y lo preveía el tratado. El tratado dijo: la frontera es la línea que se traza con los lugares más profundos del río. A eso le dan un nombre extranjero. La línea más profunda del fondo del río hoy no está cerca, Leticia, está más al sur. Y dijo que si surgían islas, que surgen, muchas han surgido, entonces habría un acuerdo común entre los dos gobiernos antes de definir si es colombiana o es peruana. Y entonces que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si esa isla de común acuerdo no se ha decidido que sea del Perú. Si el tratado dice que es de común acuerdo, ¿cuándo nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana y no colombiana? Yo no voy a decir que la isla es colombiana, eso no dice el tratado. El tratado dice: nos reunimos y acordamos. ¿De quién es la isla que surge nueva? Porque no solamente va a surgir esa, sino muchas otras. Miren el peligro. Va a surgir de tal manera que Leticia queda en tierra firme sin acceso al Amazonas. ¿Y de qué ha vivido Leticia si no es del río Amazonas? ¿Y acaso esa no fue el móvil de la guerra? Acceder al río Amazonas. ¿Y acaso el Tratado de Río de Janeiro de 1934 no dijo que Colombia tenía derecho al acceso libre al Amazonas e incluso a una navegabilidad multinacional? ¿Qué va a hacer Leticia si no tiene río? ¿A dónde irán sus familias? Si una línea en la tierra a lo largo de lo que hoy es el río Amazonas será la frontera con Perú. Yo creo que ese destino no es el que se trazó en el Tratado de 1934. No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó. No se hizo el acuerdo para definir de quién la isla. Anda la prensa colombiana buscando una tesis, que es la tesis peruana, de que la isla de Santa Rosa es simplemente una extensión de la isla de Chinerí. No, tenemos las pruebas técnicas, científicas. La isla de Santa Rosa no es una extensión de la isla de Chinerí. La prensa de Colombia está equivocando al pueblo de Colombia. La isla de Santa Rosa surgió nueva después de los años 50, creo. Y al surgir nueva, el tratado lo que dice es que los dos gobiernos se ponen de acuerdo. Y Perú le ha sacado la maleta a ponernos de acuerdo.
Y yo no les voy a prevenir, simplemente los invito a ponernos de acuerdo antes que las mafias ganen. Porque esto mismo que le dije al presidente Trump, no personalmente, porque nunca ha querido hablar con un bolivariano, sino a través de sus funcionarios, se lo digo, los que quieren romper las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, yendo allá a los Estados Unidos, con chismes, mentiras y calumnias, tratando, no sé, de defender su patriarca, ese no es mi interés. Esos que han ido allá quieren es que se rompan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y eso tiene un objetivo, un ganador. El ganador neto de que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se llama el narcotráfico. Y el ganador neto en que se rompan las relaciones entre Colombia y Perú se llama el narcotráfico. Son mafiosos los que intentan a través de los gobiernos separar los pueblos, porque separados los pueblos trafican y subyugan a los pueblos para que les ayuden a traficar. El río Amazonas no es para la cocaína. El río Amazonas es para la vida. El río Amazonas en sí mismo es vivo. Y yo quiero que el pueblo peruano y el colombiano sigan comerciando. Que es que hay peruanos viviendo en la isla de Santa Rosa. Pues que vivan, ¿cuál es el problema? Que vivan en Leticia, como colombianos viven allá. El problema es quién ejerce la soberanía. Discutámoslo. Discutámoslo. ¿Qué va a pasar con la línea más profunda del río Amazonas? ¿Vamos a romper el tratado entonces de 1934 o lo mantenemos? Ahora han aceptado, ayer creo, canciller, usted me dirá, en el día de ayer, después de este desencuentro, han aceptado que por fin desde el año 2017 se configure una reunión de la Comisión Mixta Permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana, sigla COMPERIF, que nació del cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro 1934. Es el encuentro de los dos gobiernos, con sus delegados. No están los pueblos, lamentablemente, deberían, pero esta es una institución creada desde hace décadas. Los pueblos deben encontrarse. Es más, los pueblos peruano y colombiano deben definir qué queremos hacer con el río, con las selvas amazónicas y el universo al final, porque estamos aquí en uno de los centros del corazón vital del mundo. ¿Qué queremos hacer? Invito a las organizaciones indígenas, campesinas, ciudadanas en general, a las mujeres en primer lugar, a las organizaciones culturales amazónicas, a las universidades, que deben crecer más aún, a que se reúnan con sus homólogos peruanos, ojalá brasileros, y discutamos popularmente qué hacer comúnmente. Nos vamos a una guerra, abandonamos el territorio para las mafias para que subyuguen a sangre y fuego a la población, o llegamos a un acuerdo tripartito, un acuerdo que tiene como corazón el Amazonas y la salvación de la selva amazónica, porque salvamos a la humanidad. Si entramos en guerra aquí, sería como decirle a la humanidad que no hay esperanza, porque su tercer pilar climático va a perecer. Y Petro no es hombre de guerra, aunque sabe de la guerra. Nosotros hablamos primero y es mejor hablar siempre una y otra vez, hasta que se agote la palabra. Si el COMPERIF no funciona, iremos a la demanda internacional. Y esta vez, con la juridicidad internacional que dimos gala de entender en la defensa del mar territorial de San Andrés. Y habrán otras medidas.
Y una de esas es fortalecer nuestra soberanía, generales y almirantes. Y pueblo. La soberanía es popular, es en primer lugar del pueblo. Pero aquí tiene que fortalecerse la Armada. Le he pedido a la Armada, estaba en mi campaña, en el programa de campaña que se entregó y en el plan de desarrollo, por tanto, el desarrollo de una navegación de transporte civil por los ríos amazónicos. Ya colocamos un buque, lo echamos al mar, no sé por dónde andará por este instante, cómo se irá para traerlo por aquí. Está todavía en Cartagena, hay que traerlo. Ese va por los mares, pero hay que tener buques, hospitales, buques, de pronto es una palabra muy grande para las profundidades de varios ríos amazónicos. El aparato de salud del Amazonas, que debe ser fluvial fundamentalmente. Y tenemos que tener la navegabilidad del transporte para las personas, no solo para los militares, que obviamente se necesita, pero la navegabilidad civil del río Amazonas hay que proyectarla, aprovechando que podemos navegarlo sin ninguna limitación. No es para la mafia, es para el Estado y es para la sociedad. Y en esa medida el puerto de Leticia tiene que crecer. Hemos mirado su aeropuerto, tiene que ser centro de turismo. Los barcos que surquen el Amazonas hasta Manaos o al otro lado o hasta el Atlántico deben ser barcos nuestros también. Y aquí tiene que haber un centro de recepción de turismo internacional, de tal manera que si se nos va secando el brazo del río, nos va llegando el turismo en cantidad. Y si el brazo del río se está secando, la frontera de Colombia no es el brazo seco, es la línea más profunda del lecho del río Amazonas. Y ese principio no se puede abandonar. Si el brazo seco del río, si el brazo del río Amazonas que pasa por aquí se va secando, entonces la frontera de Colombia va hacia el sur. Y el pueblo de Leticia, su municipio, sigue y mantiene su contacto con el río y sigue siendo puerto internacional. Ese es el objetivo. Y es lo que vine aquí a proponer en la defensa, y por tanto me corresponden los pasos diplomáticos que por ahora hay que seguir y que ojalá sean los pasos que nos lleven al acuerdo. Una declaración del Estado colombiano. No habla aquí Gustavo Petro como persona. No habla aquí Gustavo Petro como presidente de la República y jefe de gobierno. No habla Gustavo Petro como jefe de administración o como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aquí hablo como jefe de Estado de todo el Estado de Colombia. Y declaro, declaración del Estado colombiano, posición nacional en relación con la soberanía de la denominada isla de Santa Rosa sobre el río Amazonas. El presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la integridad territorial y los intereses del pueblo colombiano, en un momento en que la unidad nacional y la firmeza en la defensa de nuestra soberanía cobran un valor especial, se permite declarar que: 1. La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas. 2. La ley
por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto, es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. 3. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. 4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada Isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el acta adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12. 5. Reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934. 6. Recibe con beneplácito la invitación del gobierno de Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre del 2025 en la ciudad de Lima. Finalmente, Colombia reafirma su compromiso con la integración regional, la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución. Leticia, Amazonas, 7 de agosto del año 2025. Gracias a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de Leticia. Gracias a ustedes, jóvenes de la patria, soldados de Bolívar, por exponerse a este sol como la ciudadanía. Oficiales de Bolívar, rompan filas. Gracias, muy amables. Escuela Militar a discreción. Honores a la bandera de guerra. Escuela Militar de Cadetes, atención. Gire. Al hombro. Arre. Honores a la bandera de guerra. Atención presente. Arre.